Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la exposición de experto. En esta presentación vamos a ver los diferentes niveles de intervención docente y algunos criterios para esas intervenciones. Comencemos viendo los diferentes niveles de intervención docente. Para esto, como siempre, vamos a plantear algunas situaciones disparadoras que nos van a servir para pensar cuál es nuestro tipo de intervención predominante en la actualidad. Podemos tener situaciones seguramente en nuestras aulas como bloqueo ante evaluaciones o frustración intensa, abandono, evitación o quejas recurrentes por parte de los alumnos. Esto muchas veces nosotros lo interpretamos como falta de estudio o falta de compromiso o de interés por la materia o particularmente por algún contenido. Lo que queremos hacer ahora es pensar cómo intervenir en estas situaciones que suelen ser un poco complejas. Entonces vamos a plantear tres niveles de intervención. Una relacionada con condiciones de enseñanza, otras con interacción con los estudiantes y la tercera en relación con la articulación institucional. En cuanto a las intervenciones acerca de las condiciones de enseñanza, estas son más que nada para prevenir lo que es el estrés académico innecesario. Algunas de estas ya las mencionamos, como la claridad en las consignas o en las pautas generales de, de trabajo de la materia, la organización con previsibilidad, es decir, presentar el cronograma, que ese cronograma esté completo, que tenga todas las fechas. También en relación con la carga de trabajo, revisar en nuestro cronograma que la carga de trabajo, las entregas o las tareas estén repartidas en forma adecuada a lo largo de todo el cuatrimestre, que esas entregas sean graduales, o sea que cada vez se vaya complejizando más. Todo esto, como decíamos, ayuda a prevenir el estrés académico innecesario. Ahora bien, por otro lado están todas las intervenciones relacionadas con nuestras interacciones con los alumnos. Y para esto va a ser clave trabajar la comunicación. Parte de esto lo hablábamos en relación con las emociones también, que a veces son las que priman ante la necesidad de estas intervenciones, pero esto se relaciona con escuchar, con reconocer la dificultad o las emociones, ¿sí? Hablábamos de reconocimiento y de validación, con la orientación, ¿sí? Que podemos hacer acerca de cómo continuar con el trabajo o qué priorizar del trabajo que hay pendiente. Y también hay un tercer nivel de intervención docente que ya no va a implicar ni lo previo a la tarea docente, ni la tarea docente en el aula propiamente dicha, sino que va a implicar la articulación institucional. Esto es básicamente cuando la situación excede lo pedagógico, excede lo que nosotros podemos hacer en un momento determinado. En esos momentos nosotros vamos a sugerir otros espacios, muchas veces de ayuda, orientación a los estudiantes, a derivar el caso en la institución y sí es clave en todos estos casos no intervenir en profundidad en forma clínica. Nosotros no vamos a estar pensando como psicólogos o como médicos en estos casos, sino que vamos a estar actuando como docentes y vamos a o sugerir que se acerquen a algún espacio o derivar la situación y comunicarnos con nuestros directores de departamento. Ahora bien, más allá de estos niveles, ¿cuáles son los criterios de intervención? O sea, ¿en qué momentos yo necesitaría intervenir y cómo? Vamos a tener diferentes criterios. Un primer criterio es detectar. Básicamente, esto lo hablábamos la vez pasada, donde teníamos que poder identificar estos cambios en el desempeño, ¿sí? O sea, si hay algún alumno que quizás no venía rindiendo muy bien y de repente de una semana para la otra notamos que no participa más o notamos que empieza a estar desatento en las clases. También conductas de evitación, como cuando uno tal vez le habla a algún alumno y responde en forma evasiva o pasa mucho en situaciones de virtualidad, uno le escribe mails o en los foros y ciertos alumnos no responden. Después las reacciones desproporcionadas o la persistencia del malestar, esto también lo habíamos mencionado en la exposición pasada como indicadores eh, de malestar en general, normalmente de estrés, y que implican un primer criterio que es detectar. Segundo criterio o paso va a ser interpretar esta dificultad. O sea, esto que está pasando, esta situación problemática, ¿es conceptual? ¿Es emocional? ¿Es una combinación? Si es emocional, ya vimos también algunas pautas de
de intervención, pero si es conceptual también vamos a tener que ver cómo focalizar y reencuadrar la tarea. Si es una combinación, tenemos intervenciones mixtas. Nosotros, en tercer lugar, un tercer criterio va a ser ajustar la respuesta. Nosotros podemos, por ejemplo, eh, intentar brindar mayor claridad. Siempre, como mencionábamos en nuestras consignas, vamos a tener que estar revisando a ver si son realmente claras, como nos parecen. También es posible que algunos alumnos necesiten mayor orientación, necesiten mayor acompañamiento también para ver qué realizar de la tarea o cómo realizar esa tarea. Y muchos alumnos necesitan mayor estructura. A veces ayuda que, si bien no sea una fecha de entrega formal, pero a veces ayuda poner fechas en las cuales nosotros vamos a revisar ciertas entregas o ciertas tareas y esto organiza bastante a los alumnos que necesitan una mayor estructura, o sea, necesitan de esa quizás un poco de presión externa para quizás ponerse con las tareas y las actividades. Otro criterio, que en este caso es el cuarto, es intentar que la situación no escale, o sea, no se agrave. Para esto vamos a intentar evitar lo que son las confrontaciones innecesarias, vamos a intentar que, que seguir las pautas que habíamos marcado la vez pasada eh, de identificar nuestra propia, de identificar la emoción y de validarla por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esto es lo que lleva, por ejemplo, a disminuir la cantidad de respuestas defensivas. También tenemos que intentar eh, evitar que aumente la presión. Muchas veces pasa que nosotros también estamos en situaciones demandantes como docentes y eso nos lleva justamente a que si tal vez tenemos muchos alumnos y muchos son los que están con alguna situación de queja, cuesta justamente pararse, tomarse una pausa para evitar esta respuesta defensiva donde uno puede decir, por ejemplo, que el contenido ya se dio o que la consigna fue clara. Siempre hay que evitar confrontar, hay que interponer una pausa para pensar y ver cómo se puede ajustar o regular la respuesta. El quinto y último criterio va a ser siempre sostener el encuadre. Un poco hablábamos de esto ya también, que implica mantener criterios académicos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a siempre eh, trabajar como docentes, no como psicólogos, no como terapeutas o amigos. En caso de que se requiera algún otro tipo de intervención, se va a derivar la situación. Siempre vamos a intentar mantener el encuadre de lo que podemos hacer dentro del aula para ayudar a los alumnos. También vamos a intentar eh, sostener expectativas, ¿sí? En el sentido de si por ejemplo hay una fecha para la evaluación, bueno, uno puede hacer alguna excepción, siempre consultándolo con la institución, pero eso no va a ser algo que sea recurrente, ¿sí? Uno puede contemplar ciertas situaciones excepcionales siempre y cuando esto sean excepcionales, ¿sí? E intentar no resolver todo por el alumno. Muchas veces uno intenta acompañarlos y ese acompañamiento a veces pasa por ayudar a los demás, tal vez intentando a veces simplificar alguna consigna, entonces que siempre se mantengan los estándares de la cursada. A eso se refiere con sostener el encuadre. En cuanto a las intervenciones, es importante recordar algunas cosas que ayudan a prevenir que las situaciones escalen y otras que las suelen empeorar. En cuanto a la prevención, ya mencionamos algunas, por ejemplo, la claridad en las consignas, la organización del tiempo, la evaluación progresiva y que el feedback sea frecuente. En cuanto a lo que empeora, ¿sí? Estas situaciones que requieren de nuestras intervenciones estarían la ambigüedad, la sobrecarga, tanto docente como de demasiadas actividades juntas para el alumno, la falta de devoluciones y los cambios imprevistos. Muchas veces estos cambios imprevistos nosotros tampoco los podemos anticipar, pero en caso de que sean imprevistos para todos porque hubo que modificar alguna fecha, siempre intentar consensuarlo con los alumnos y también aclarar la situación y transparentarla para que entiendan también por qué hay un cambio imprevisto. Y como siempre, mantener los límites del rol docente y derivar en caso de que la situación escale o de que necesitemos algún consejo también para ver si estamos actuando correctamente. En síntesis, hay diferentes niveles y criterios de intervención que siempre es importante tener en cuenta. Podemos tener algunos criterios más preventivos, otros de acción o in situ y también algunos de derivación ya hacia algunos entornos institucionales.
En cuanto a los criterios, también tenemos varias pautas para identificar los conflictos, ver cómo acompañarlos y también para ver si el tipo de conflicto y cómo actuar. Por último, la intervención docente se debe acotar siempre a lo pedagógico, evitando situaciones en las cuales nos movemos más hacia lo terapéutico y también evitando siempre modificar mucho el encuadre de la clase. Les dejamos acá la bibliografía utilizada para este recurso. Muchas gracias.